aquí con nosotros. Buen Padre Celestial, cuántas gracias, Señor, te damos por esta hermosa mañana, porque estamos aquí delante de ti para venir y gozarnos ante tu presencia en este día que es santo, agradable, delicioso. Ahora, Señor, mi Dios, que sea tu Santo Espíritu el que obre en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que tú, Señor, mi Dios, le des a tu iglesia lo que tú sabes que necesita. Tú eres el que edificas a tu iglesia, que es el cuerpo de tu Hijo amado. Y Señor, mi Dios, obra con gran poder en este hombre insuficiente, incapaz, que solamente quiero, Señor, mi Dios, recibir de tu Espíritu para que pueda yo, Señor, como un vaso de barro imperfecto, ser usado por ti para tu gloria. Que mi Señor Jesús sea exaltado hasta lo sumo y este hombre sea menguado hasta el extremo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado, de mi Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en esta mañana vamos a hacer una introducción a un tema que es muy importante para la iglesia. La iglesia de estos tiempos lo fue para la iglesia de nuestros hermanos reformados, lo fue para los hermanos patrísticos, de la patrística, o sea, los padres de la iglesia, y claro que también lo fue para los apóstoles y los primeros hermanos, los primeros cristianos. Y es el tema de las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia, que vamos a ver un recuento histórico sobre cómo fueron definidas como tal a partir de nuestros hermanos reformados. Vamos a hacer este estudio de tal forma que haya una introducción histórica muy breve, porque hay mucha historia que ver. Esa historia nos podríamos remontar hasta nuestro Señor Jesús y un poco hasta más allá en el Antiguo Testamento, porque es un tema dentro de las doctrinas de la gracia que se habla de la soberanía de Dios, de sus atributos, de sus perfecciones, y obviamente desde allá, desde el protoevangelio que tenemos en Génesis 3:16, en el que ya se le había manifestado a Adán y a Eva el que un día habían de ser redimidos por medio de un gran Salvador. Los invito a que abran sus Biblias. Vamos a hacer unas lecturas sobre esta doctrina, para tener un contexto primeramente espiritual, bíblico, que le da sustento a la historia también de hombres que fueron usados por el Señor, por Dios, a través de los siglos. Los invito a que abran sus Biblias en Isaías 40. Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. Ustedes me indican si todos ya tienen sus Biblias y el pasaje a su mano. Dice así la palabra de Dios, Isaías 40, en el versículo 6 al 8. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así lo creemos, sabemos que la palabra de Dios, desde que a través de esta escritura que fue revelada al hombre, inspirada por el Espíritu Santo,
esta palabra permanecerá para siempre porque es palabra de Dios, que Dios es eterno. Y Él no es hombre para que mute, para que cambie en su parecer. De tal forma que lo que vamos a ver en esta mañana es palabra de Dios, palabra que ha sido manifestada, que no es ocurrencia o descubrimiento de hombres. No es una situación en la que algunos hombres hayan dicho, mira, finalmente concluimos que esta enseñanza debiera llamarse de esta forma. O es la doctrina que nosotros vamos a establecer. No hay tal cosa. Quizás algunas definiciones sí, para una cuestión de entendimiento, puedan ser reveladas a través de teólogos, de estudiosos de la palabra, ¿sí? Y vamos a ver otra cita también. Los invito a que abramos Mateo 24, versículo 35. Entonces nos queda muy claro que la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros somos, dice, como una hierba, ¿no? Como flores. El hombre sí va a pasar, todo hombre va a pasar. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 35, en palabra directa, en el ministerio del Señor Jesús en esta tierra, Él dice de manera muy, muy, muy clara lo siguiente en el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto nos da una base para poder ir a un entendimiento de lo que hoy en esta mañana vamos a hablar. Entrando en la cuestión histórica, el nombre de doctrinas de la gracia es un término que es sinónimo, de alguna manera, de los 5 puntos de la teología calvinista o los 5 puntos del calvinismo, como también es un sinónimo de un nombre que quizás poco se menciona, pero que es exactamente lo mismo: los cánones de Dort. Estos cánones de Dort, o las doctrinas de la gracia, o los 5 puntos del calvinismo, exactamente son lo mismo. ¿Cómo se llegó a esta denominación, a esta definición de los cánones de Dort? Bueno, hubo un hombre llamado Jacobo Arminio, un teólogo que, pues, años después, o sea, tendría 4 o 5 años de edad cuando murió Juan Calvino. Él llegó a crecer muy cerca de los escritos de Juan Calvino. Tuvo un periodo de un fuerte convencimiento reformado, creyente de la predestinación y de la elección. Pero conforme fue avanzando en su ministerio, porque fue llamado a un ministerio, él fue rechazando ciertas enseñanzas calvinistas. Lo hacía a veces de manera velada y de manera pública manifestaba un convencimiento, o al menos demostraba que tenía una convicción reformada. Él creía en la predestinación, pero empezó a tener una controversia con las enseñanzas o lo que el teólogo Juan Calvino también había llegado a concluir. Y esto es que la predestinación está basada más en el conocimiento previo de Dios y no como el calvinismo lo define. Se define como basado realmente en la voluntad de Dios. Esas son las dos diferencias para empezar. Arminio, planteaba: Dios elige sobre la base de lo que Él prevé quiénes van a aceptar el Evangelio cuando se les predique. Hasta aquí son, de alguna manera, pensamientos que él empezó a difundir entre sus seguidores, y estos seguidores, una vez que él muere,
incluso muere en 1609, cuando él inclusive iba a tener argumentación sobre estos puntos juntamente con varios de sus seguidores. Pero sus seguidores, a su muerte, redactan un credo que contiene 5 artículos para exponerlos ante las autoridades estatales de Holanda en 1610, porque ya habían sido en este momento, en 1610, acusados de herejía, de tal forma que, como una argumentación para defensa de su situación, ellos redactan estos 5 artículos para poder tener una defensa ante las autoridades de Holanda, que es donde juntamente la parte norte y la parte sur, la parte norte muy marcadamente reformada y protestante, la parte sur de alguna manera bajo la influencia del rey de España. Ellos cuestionaron algunas enseñanzas de la confesión belga. Ahorita vamos a ver lo que es confesión belga, lo que son el catecismo, ¿sí? Este documento ellos le llaman remonstrance. En palabras que podamos nosotros entender, remonstrance significa pliego de protesta, o sea, hacen un pliego de protesta, de defensa de sus puntos doctrinales. Fue firmado por 46 ministros, que se les llamó a su vez a todos ellos los remonstrantes, palabras así un poquito extrañas, pero que significan al final de cuentas que protestaban, que hacían un pliego de protesta y que por lo tanto también eran protestantes respecto a estos puntos. ¿Cuáles eran esos 5 puntos del arminianismo? Bueno, el primer punto era acerca del libre albedrío o de la habilidad humana. El siguiente punto tenía que ver con la elección condicional. En un tercer punto, ellos hablaban de la redención universal o de una expiación general. En un cuarto punto, el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. Como quinto punto, este punto ellos lo definieron como caer de la gracia o el perder la salvación es posible. Estos son puntos que se les llamó los puntos del arminianismo. Ahora bien, para los arminianos, la salvación descansa en la decisión de una persona de creer y por tanto la gracia puede ser resistida y posiblemente incluso abandonada. Juan Calvino ya había muerto para estas fechas en que estos acontecimientos se estaban dando. Ahora bien, vamos a referirnos de manera muy rápida a Juan Calvino, porque hay mucho que hablar, pero en esta mañana vamos a enfocarnos a lo siguiente. El término calvinismo, en un principio, en ciertos sectores del cristianismo, se usó o se llegó a usar como un peyorativo. No era como una marca de gracia, sino era una manera peyorativa de referirse a los creyentes que estaban de acuerdo con las enseñanzas que Juan Calvino había venido enseñando. Esta teología este teólogo fue muy importante dentro de la teología reformada, me refiero a Juan Calvino. Él desarrolló durante su vida una teología muy amplia que no consistió tan solo en estos 5 puntos. Pero más allá de Juan Calvino, el desarrollo de su sistema teológico que él llegó a estudiar y que él a su vez compartió a través de sus enseñanzas, tenía los siguientes elementos de base. O sea, no eran simplemente ocurrencias, sino él
se basó en la Escritura como primer elemento para todas sus enseñanzas, lo que es la Biblia, en los padres de la Iglesia, en los teólogos medievales, que son pocas veces mencionados, pero que aportaron mucho, 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 y que después también a través de los primeros reformadores. Hay que ver que todas estas enseñanzas, las enseñanzas que llegó a compartir Juan Calvino, no nacen en él o no son una teología cuyo fundador sea Juan Calvino, sino tienen un hilo orgánico, vivo, desde la persona del Señor Jesús en su ministerio terrenal, los apóstoles, los primeros cristianos, los padres de la iglesia, los maestros del medioevo y los reformadores. Todos tienen una unión vital, de tal forma que no es una situación que se haya definido en el siglo XVI. La teología reformada, como se le conoce también a las enseñanzas de Juan Calvino, y que es más amplia, muchas veces es reducida a los 5 puntos del calvinismo, como si nada más estos 5 puntos, que ahora vamos a ver por qué surgen estos 5 puntos. La teología es más amplia, la teología reformada. Tiene soterología, eclesiología, tiene sacramentología, etcétera, etcétera. O sea, es muy amplia, es amplia y diversa. Es una teología en la que muchos teólogos y eclesiásticos colaboraron en la formación de la teología reformada. Y si quisiéramos usar un término más definitorio, podríamos utilizar el término de tradición reformada. Vemos que esta tradición reformada, toda esta doctrina, fue establecida antes, durante y después de Calvino. Él tuvo una gran aportación, pero esta teología no está fundada, no está formada por un solo teólogo. La tradición reformada está basada en las Escrituras, en los padres de la Iglesia, en los doctores medievales, como ya hace un momento se los decía, en los reformadores, de tal forma que no es trabajo de un teólogo. Ahora bien, vamos a entrar en un segundo punto. Esto fue algo rápidamente, es básicamente pasar de manera muy rápida por la historia. La historia a veces toma mucho tiempo, nombres, fechas, de tal forma que tenemos poco tiempo para poder hablar de tanta historia, ¿no? De los, por ejemplo, todo esto de poner definición en los puntos del arminianismo y la controversia que ellos hacen o tienen y que surgen después los puntos del calvinismo. Esto no era nuevo, se vivió también con Agustín de Hipona, con Pelayo, después Lutero con Erasmo de Rotterdam, y siempre ha habido una argumentación y una controversia respecto a la doctrina del Señor, pero el Señor levanta a hombres a través de la historia para que su palabra sea verdaderamente enseñada. Yendo a las definiciones, vamos a utilizar hoy un término que se llama sínodo, porque así se le conoce a una reunión, a una convocación que tienen en el año 1618, en una ciudad que se llama, de manera muy coloquial le decían Dort, pero su nombre completo era Dordrecht, en Holanda. Son convocados de prácticamente todas las iglesias nacionales reformadas o protestantes de aquella época para poder llevar a cabo una argumentación bíblica respecto a lo que ya los arminianos habían establecido como sus 5 puntos. De tal forma que la primera definición es sínodo. ¿Qué entendemos o cuál es el significado de sínodo? Bueno, es
una asamblea con un propósito de analizar, revisar, discernir sobre asuntos doctrinales. Por eso se le llamó Sínodo de Dort. Esa es una primera definición. En ella, en los sínodos, se intercambian experiencias, se intercambia información, se va a la escritura, se analiza, y este sínodo toma 6 meses, prácticamente 7. Inicia en noviembre de 1618 y termina en mayo de 1619. Son varias las reuniones, prácticamente, si no mal recuerdo, más de 150 y tantas reuniones que tienen. Y en ellas se llega a una definición que ellos establecen como cánones. Ahora bien, ¿qué es un canon o qué son los cánones? Los cánones, como se les conoció, cánones de Dort, no perdamos esa idea de que son cánones de Dort, después se les llamó puntos del calvinismo y después tomó el nombre de doctrinas, o se utiliza el nombre de doctrinas de la gracia. Las tres definiciones son exactamente lo mismo. Entonces, los cánones, en su definición etimológica, porque es una palabra griega, su etimología nos define que son reglas o preceptos. Estas reglas o preceptos fueron la conclusión a la que llegaron en ese sínodo, en esa asamblea que tomó muchas sesiones a lo largo de estos 7 meses. Y todas estas sesiones concluyeron refutando los 5 puntos del arminianismo. Todo esto desemboca en un término también como doctrinas de la gracia. No se nos olvide, fue en una ciudad que se denominaba o se llama Dordrecht. Ahora sí que la abreviaban y le decían Dort. Por eso son los cánones de Dort. Ahora bien, por gracia y provisión del Señor, en su gran providencia, acabamos de terminar de estudiar las 5 solas. Y hoy entramos en las doctrinas de la gracia, que también son 5. Pero tanto las doctrinas de la gracia como las 5 solas están estrechamente relacionadas. Tienen una unión vital entre unas y otras. No podemos pensar en las doctrinas de la gracia sin la sola escritura. No podemos pensar, ¿sí?, en la gracia, en la elección, en el rescate, en la salvación del hombre, a través de la sola fide o por supuesto, solo Cristo, o solo que Dios recibe toda la gloria en todo ello, ¿no? De tal forma que las 5 solas son un antecedente y soporte de las doctrinas de la gracia. Unas tienen que ver perfectamente con otras. Porque es la manera de conocer de la misericordia, de la gracia de nuestro Dios. Siempre con un objetivo primordial: mostrar a un poderoso Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y de una manera también mostrar el camino de la salvación, cómo obra Dios en nuestra salvación. Tocando un poco nuevamente de la historia. ¿Por qué se dan los cánones de Dort? Bueno, como una respuesta, una gran respuesta a los puntos de los arminianos. Es para dar una respuesta puntual. Y bueno, ellos habían redactado sus 5 artículos, ¿sí? Pero estos 5 puntos a los que concluyen en el Sínodo de Dort no es un resumen de las enseñanzas del calvinismo, o de la teología reformada o de la tradición reformada. Estos 5 puntos vienen a ser la respuesta a los 5 puntos del arminianismo, porque hay mucho más en lo que es la tradición reformada, de la cual hoy somos participantes.
Estos 5 puntos del calvinismo o doctrinas de la gracia nos llevan a conocer cómo obra Dios en la salvación, de su poder, de su soberanía en la manera que Él salva. ¿Cómo fue que nos salvó? Ahora bien, los invito nuevamente a que abran sus Biblias y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En esa carta, que es el sustento para poder nosotros ver, lo vamos a ver de manera muy rápida, cada uno de los 5 puntos de las doctrinas de la gracia. Pero vamos a la escritura y dice en Efesios capítulo 1, versículos del 2 al 14. Que sea la palabra de Dios la que nos dé fundamento y abra nuestro entendimiento a estas doctrinas. Efesios capítulo 1, versículos del 2 al 14. Dice así la palabra del Señor. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Los cánones ayudan a tener una mayor, ahora sí que un mayor temor de los asuntos doctrinales, en su valor que tienen. Muchas veces podremos ser muy ligeros respecto a esto, pero nos llevan a tener una comprensión más profunda de nuestra salvación eterna, nuestros deberes evangelísticos y especialmente la naturaleza y el propósito de nuestro Dios Trino, de cómo vivir nuestras vidas también para su gloria. Vamos a mencionar estos 5 puntos del calvinismo, doctrinas de la gracia o cánones de Dort. El primero es depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. En este orden siguen en estos tiempos últimos, porque más o menos en 1905, 1906, todo indica que se hace se llama acrónimo, o acróstico, ¿sí? Acrónimo, sí, hermano, de TULIP, pero en realidad el orden de las doctrinas de la gracia, cuando se hizo el sínodo de Dort, es no TULIP, que ahorita les digo que es un término en inglés, sino que este orden realmente tiene otro, y podríamos llamarle, se llama ULTIP, como fue establecido, si lo quisiéramos utilizar las palabras en inglés, ¿sí?
porque ellos empiezan en Dort mencionando la elección incondicional y lo que es la total depravación se va al número 3, de tal forma que es el orden en el que ellos lo establecen. Para cuestiones casi como de memoria, se utiliza esa palabra de tulip en inglés, que tiene que ver pues con estos tulipanes, una relación con Holanda, aunque los tulipanes no son originarios de Holanda, ¿sí? Pero es como se conoce en nuestros tiempos las doctrinas de la gracia, en ese orden, en el sentido del idioma inglés, ¿no? Total depravity, unconditional election, limited anointment, irresistible grace y perseverance of the saints. Estos tienen obviamente su significado en español, total depravación. Últimamente muchos hermanos buscan denominar depravación radical, porque en nuestros tiempos hablar de depravación total es, ya lo verán los hermanos que van a ir tocando cada una de las doctrinas, ¿sí? Darle un verdadero sentido a lo que es la depravación, entendida como depravación radical. Unconditional election, bueno, es una elección incondicional. Limited atonement es la expiación limitada. Irresistible grace, pues viene a ser gracia irresistible. Y perseverance of the saints, perseverancia de los santos, que sí tiene la P una relación igual con el idioma español. Entonces, estas así mencionadas doctrinas de la gracia van a ser estudiadas una por una, de tal forma que haya un entendimiento de cada una de ellas. Son 5 doctrinas, ¿sí?, de la gracia. Ahora bien, para fines prácticos, les termino diciendo y lo resalto, se empezó a utilizar este acrónimo de TULIP. El orden de los cánones es, recuerden, si utilizamos TULIP, mejor ULTIP, ¿sí? Porque ese vendría siendo el orden. ¿Por qué de esa manera? Porque entendemos que es una elección primeramente de Dios del hombre, y es elección incondicional. Después podremos hablar de la expiación limitada, y de ahí entender lo que es la depravación total, y pues iríamos a un entendimiento de la gracia irresistible y de la perseverancia de los santos. Son términos que hemos escuchado, pero que va a ser muy valioso ir cada uno aprendiéndolos, de tal forma que podamos nosotros tener un entendimiento de cómo Dios nos ha salvado, ¿sí? Lo que somos, lo que a la luz de la obra de Dios, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, hace nosotros de nuevas criaturas. Ahora bien, estos cánones de Dort fueron ligados a una confesión que ya había sido establecida, que se conoció como la Confesión Belga y el Catecismo de Heidelberg. Estos 3 documentos, ¿sí?, se les denomina las 3 formas de unidad. Son base teológica de las iglesias reformadas, ¿sí?, antes que la Confesión de Westminster y antes de la Confesión Bautista de 1689. Conclusiones, hermanos. Empezamos un poquito después, vamos a terminar ya. Las doctrinas de la gracia tienen un efecto en los seres humanos, en los hombres. Tiran el orgullo del hombre. Sabemos que es, si no, el más grande de los ídolos que nosotros tenemos. Por eso muchas veces se liga la obra como una argumentación para alcanzar la gracia de Dios, la obra humana. Pero no hay tal cosa. Quien recibe toda la gloria y quien debe recibir siempre toda la gloria es Dios, porque Él es el que hace la obra de principio a fin, independientemente del hombre. Cuando se habla de elección incondicional, sí es incondicional, pero la salvación, para que veamos que sí es el hombre el que ya como nueva criatura tiene algo que hacer, porque la salvación es condicional.
Y depende de dos aspectos. ¿Cuáles son? El arrepentimiento y la fe, que son dones de Dios, pero que el hombre las ejercita para poder, sí, ser un hijo de Dios. Ahora bien, terminamos con una lectura que está en el libro, o en la carta del apóstol Pablo a los romanos, que dice así: Romanos capítulo 11, versículo 36, nos dice la Escritura lo siguiente. Este puede ser el resumen de este estudio muy breve y de todo lo que nuestro Dios es. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. De Él viene todo. Él hace todo. Y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Que esto quede grabado en nuestros corazones. Le damos la gloria al Señor. No tan solo nosotros, le dieron la gloria a los que nos precedieron, los que hoy estamos aquí, los que han de ser salvos y los que un día han de creer. Todos, ese es el propósito, darle la gloria a nuestro Dios, porque Él es el único digno de recibir. De tal forma que la misma Escritura lo dice ahí en Apocalipsis: digno es el Cordero de ser exaltado, de ser glorificado. A Él sea la gloria. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Permítenos, Señor, mi Dios, que nuestros oídos sean abiertos a la predicación de tu palabra, que nuestras bocas proclamen tu santo nombre, exalten a través de los cantos tu santo nombre. Que en esta mañana todos tus propósitos, que son perfectos, que tu voluntad, que es buena y agradable, se manifieste en esta que es tu iglesia, para la gloria de tu santo nombre, oh Dios, nuestro Dios trino. En el nombre de tu Hijo, en ese nombre y por sus méritos, amén.